Dice el diccionario del español del Colegio de México lo siguiente: pendejo, adjetivo y sustantivo, que es tonto en extremo, que resulta despreciable. Ejemplos: no seas hablador, pendejo, fíjate en lo que dices. Uno no se pasa la vida estudiando para que venga cualquier pendejo a quererle enseñar su oficio. De pendejo me meto a esa cueva. Ya cállese, vieja pendeja. Hacerse pendejo, hacerse tonto, disimular o eludir la responsabilidad. Todos estamos en esto, no se hagan pendejos. A lo pendejo, a lo tonto, sin prever ni calcular los efectos. No puedes salir a la calle a lo pendejo a que te asalten. Y yo agregaría un ejemplo más, muy acertado, que encontré por ahí. Llega a ser hasta filosófico. A veces te tienes que hacer pendejo para hacerte pendejo al pendejo que cree que te está haciendo pendejo. Y justo aquí partimos con la videocolumna de hoy dedicada a la señora Claudia Sheinbaum, a propósito de lo que ha sucedido durante los últimos días. Resulta que, como ya deben estar enterados, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto donde propone una alternativa a la reforma al Poder Judicial para encontrar un equilibrio. A grandes rasgos apuesta por una salida intermedia en la controversia, mantiene la elección de ministros pero anula aspectos polémicos ya aprobados por el Congreso. Se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale aspectos clave de la reforma judicial como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero anula la elección de jueces y magistrados y la figura de los llamados jueces sin rostro. Es así que el ministro Alcántara Carrancá busca resolver no solo las diversas impugnaciones emitidas en contra de la reforma judicial, sino además marcar el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. Durante una reunión privada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron por mayoría que será hasta el martes 5 de noviembre cuando discutan el proyecto de González Alcántara Carrancá. Por cierto, un pésimo día, pues recordemos que justo ese 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. En fin. Pues resulta que Ricardo Monreal, líder del partido Guinda en la Cámara de Diputados, salió más rápido que en chinga a contestar la ponencia del ministro descalificándola. Lo curioso es que esta cuenta con 366 páginas, una de dos: o Monreal lee en modo escáner o de plano no lee ni madres, siguiendo la mala costumbre morenista que ya nos han dejado ver desafortunadamente en varias ocasiones. Cito textual las palabras de Monreal: el proyecto del ministro González Alcántara raya en la barbaridad constitucional. Este capricho no logrará detener el avance de la transformación del Poder Judicial para acabar con los abusos y excesos de quienes imparten la justicia en México. Cierro cita. En contraparte, el ministro González Alcántara Carrancá dice en el punto 194 de su ponencia, y cito textual: el órgano reformador encuentra su fundamento y fin en la propia Constitución, no es un órgano de omnipotencia decisoria. Considerar lo anterior sería trasladar la voluntad de la soberanía popular a una lógica electoral y permitir sin límites la erosión de nuestro pacto social. Es decir, el ministro plasma en su propuesta y sustentado jurídicamente un punto de equilibrio que aportaría a superar la crisis constitucional en la que se encuentra nuestro país. Sin duda, una propuesta interesante y que, si tuviéramos un gobierno con sentido común y prudente, lo tomaría en cuenta, pero todos sabemos que no es el caso. Tan es así que la señora Presidente, durante su programa matutino de propaganda, al ser cuestionada acerca del proyecto del ministro Alcántara Carrancá, así como del anuncio de que tanto él como otros 6 ministros en la Suprema Corte renunciarán a partir del 31 de agosto de 2025, Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. Sí quedó claro, ¿no? Los haberes de retiro es lo que se llevan cuando se retiran, a huevo.
Les digo que hasta para ser pendejos son pendejos. En fin, resulta interesante que la doñita no hable de los haberes de retiro del hijo de toda su república mexicana, de Arturo Saldívar, quien se retiró con 2.9 millones de pesos al año. Ahí cabe también la abuelita del chocolate, doña Olga Sánchez Cordero. ¿O qué tal los más de 1,000 millones del IMSS que se chingó Zoe Robledo? ¿O los millones que se llevó Ignacio Ovalle con el desfalco de Segalmex? Ahí sí no aplica, ¿verdad? Si doña Claudia fuera un poquito, nada más un poquito inteligente, si tuviera un poquito de madre y de dignidad y no se sometiera a las órdenes del macuspano, podría aprovechar esta oportunidad y estabilizar la crisis constitucional por la que atraviesa el país y regresar a la normalidad institucional, el equilibrio entre los poderes de la Unión, pero desgraciadamente eso solo se queda en suposiciones. Sabemos que por un lado su adoctrinamiento marxista trasnochado y pendejo no la deja, y por otro tiene la correa bien amarrada al cuello y hace lo que le ordenan. Por si esto no fuera suficiente, resulta que el día de ayer hizo su triunfal aparición el fiscal Alejandro Gertz Manero en la mañanera del pueblo. A propósito del tema Zambada, soltó de ladridos y se fue contra el gobierno de Estados Unidos porque, según él, aún no tiene toda la información que, dice, ha pedido sobre lo sucedido aquel día en que Zambada se lo llevaron por la fuerza a ese país donde fue detenido. Aquí lo que dijo. El delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce, y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando. Y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos lo conocemos. Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. Pero no contaba con que ya los gringos están hasta la madre de todas las mentiras de este gobierno de porquería y el mismísimo Ken Salazar les dio en el mero hocico, pues desmiente a Gertz Manero, diciendo que Estados Unidos nunca se ha negado a dar información sobre Zambada. Escuchen con atención porque esto deja ver que estamos a nada de que se ventile que todo este teatro no fue sino una distracción de López Obrador y toda la bola de mafiosos morenistas para zafarse de su traición a Zambada. Aquí lo que dijo. Con la unidad del fiscal. Ahí yo vi la evidencia. Me contaron exactamente qué fue lo que ocurrió ese día. Entonces, sigue ahí la coordinación, la información. El 16 de agosto escribe otra vez el fiscal Garland al fiscal Gertz. Ahí da un recorrido de qué fue lo que pasó ese día. En esta carta le dice el fiscal Merrick Garland lo siguiente: en las últimas semanas estoy muy agradecido, dice el fiscal Garland, por el trabajo de nuestros equipos, que es un trabajo tan fuerte, para entender lo que pasó el 25 de julio del 2024.
los delincuentes altos de traficantes de la droga, en general, no se entregan si no es que sienten mucha presión. Hablando ahora el fiscal Gertz así, o el fiscal Garland al fiscal Gertz, el trabajo de ustedes para detener y para extradir a Guzmán López y Isidro Pérez Salas le han puesto tanta presión a los líderes carteles. Por eso, el self-surrender. Esto de verdad rayaría en lo cómico, si no fuera por lo trascendente que es. El fiscal general exigiéndole al gobierno de Estados Unidos explicaciones de lo que sucedió, cuando debería estarle exigiendo esas mismas explicaciones al gobierno mexicano. No cabe duda que vivimos en los tiempos estelares de la 4T, donde un capo como Zambada dice la verdad, y el gobernador, la presidente, el expresidente y el gobernador, todos mienten. Y quizá lo peor, los legisladores lo celebran. Desafortunadamente vivimos en un régimen absolutista, autoritario y supremacista. Este último término, por cierto, la misma 4T lo ha adoptado como distintivo, en el que la fuerza del Estado se impone a la razón de la ley y del orden constitucional. Por lo tanto, sí es importante que el gobierno actual explique con claridad para qué y con qué fines quiere un poder absoluto y autoritario, no democrático. Desde que la ineptocracia llegó al poder se demostró que no sirven para nada. En todo hemos retrocedido por lo menos 50 años. Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer historia positiva como la primera mujer presidente. Solamente requiere valor, determinación y dignidad para alejarse de las fobias y resentimientos de su patrón López Obrador. Desafortunadamente, en menos de un mes, nos ha dejado ver que no cuenta con ninguna de las características anteriores. Nada más se está haciendo